A continuación vamos a hablar sobre el tratamiento no farmacológico de la obesidad. Aquí también van a ser pertinentes a otras preguntas que hay en los asistentes virtuales. La doctora Adriana Brito nos va a compartir esta importante charla. Ella es médico de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en diabetes y nutrición de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana, médico tratante de diabetes y nutrición del Servicio de Endocrinología del Honorable Cuerpo Consular Sur, Red de Arquidiócesis de Guayaquil, médico nutriólogo y asesora del desarrollo de nuevas tecnologías en Vita Alimentos en Guayaquil y docente de la Universidad de las Américas, UDLA, con la cátedra de nutrición, con maestría en nutrición. Tratamiento no farmacológico de la obesidad. Adelante, Adriana, muchas gracias. Buenos días con todos, agradezco la invitación a la sociedad, a su directiva que también nos motiva siempre a estar en boga en todo el sentido. Esta patología que es la obesidad está cobrando muchas vidas, aumentando la morbilidad de varios pacientes y nos hace víctimas, incluso víctimas silenciosas, algunas personas. Vamos a hablar de estadísticas propias y las proyecciones. Se ha hablado mucho acerca de obesidad, cuántas personas serán obesas en un futuro. Vamos a ver el ranking que ocupa el Ecuador con respecto al mundo en cuanto a los porcentajes y la prevalencia de obesidad y el manejo que estamos dando de esta patología. Tomado del Atlas de Obesidad del 2023, vamos a ver que estamos rankeados en el número 78 de 178 países en el manejo de la obesidad. Es decir, el manejo farmacológico, no farmacológico y el abordaje que estamos realizando. Sí, teniendo como un señalamiento países vecinos como el Perú, como Colombia, como Brasil, que están mejores rankeados que nosotros, incluso Cuba, que se encuentra en el ranking 12 del manejo y el abordaje de esta patología. Entonces, esto nos da una alerta de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. ¿Qué representa la obesidad? Carga económica, también el impacto sobre la salud, sobre los diferentes grupos etarios, que vemos que en números rojos tenemos todo. Por ejemplo, los adultos con obesidad, con la proyección para el 2035, el 37% de los mismos presentarán este problema. Entonces, vemos que nos categoriza como un porcentaje muy alto. Y el 2.8 de incremento, vamos a ver, de obesidad en estos pacientes, en nuestra población, ¿sí? El 4.4% también vamos a ver el aumento de obesidad en niños. Son estadísticas alarmantes que requieren atención por nuestra parte como personal sanitario. También vamos a ver que el sobrepeso va a impactar sobre el manejo y también sobre el costo económico en nuestra población. 3.3% nos da estadísticas desde el 2020 hasta el 2035. Vemos que esta patología está cobrando muchas vidas y también nos encuentra teniendo una carga económica importante, un uso de recursos de los cuales se ve que estamos teniendo un impacto medio sobre la salud. Vamos a hablar un poquito. Hay varios puntos que se han abordado ya, no me voy a detener en ellos. Saber que tenemos varios factores en los cuales influyen sobre la obesidad. Lo que se quiere es tener un equilibrio entre el gasto de energía y la ingesta de energía. Eso es lo óptimo. Hay varias causas que no nos permiten llegar a este balance. Ya analizamos cada una de las causas anteriores, tenemos que abordar y el abordaje tiene que ser multimodal. Dentro de este abordaje, vamos a ver que primero, igual nos explicó la doctora de manera magistral la parte de las vías y las conexiones neuronales con las que cuenta nuestro organismo, en el cual se encuentra la regulación y la ingesta energética, es decir, las señales que nos avisan en el momento que nosotros necesitamos un alimento, pero hay ciertas señales en las cuales no dependen de esta red, especialmente las señales hedónicas y el comportamiento aprendido. Dejar como señalamiento en esta diapositiva que el hipotálamo es el eje central que va a manejar todo este tipo de ingesta energética, ¿sí? Va a integrar las señales y va a traer
como reacciones y estímulos sobre las diferentes redes y conexiones neuronales, con estímulos que van desde la alimentación, la homeostasis de la glucosa, también señales de sueño y de vigilia que son muy importantes dentro de este sistema, también el regulamiento del sueño, también el regulamiento de la temperatura y la liberación de ciertas hormonas hacia el torrente sanguíneo y la activación de estas vías a través del nervio vago que van a viajar este tipo de señales integradas que van a hacer que tengan repercusión sobre nuestro comportamiento y la alimentación. Vamos a ver que también el impacto que produce la obesidad sobre los diferentes órganos, especialmente a nivel cardiovascular, crecimiento del ventrículo izquierdo, también tenemos aumento de resistencias vasculares periféricas, con la aparición de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, el síndrome cardiometabólico y otras patologías más, que son el impacto principal que produce la obesidad sobre nuestro organismo. No me detendré aquí porque hablamos ya de manera extensiva anteriormente. Entonces, hay un protocolo para el manejo de la obesidad que propone la Sociedad Americana del Corazón, en la cual tenemos varias aristas a tratar. Entre ellas, el principal punto es reconocer la obesidad. Sí, este es un abordaje de cara al paciente. ¿Qué quiere decir? Hablar con el paciente sobre su enfermedad, ¿sí? Abordarlo como tal, monitorizar la obesidad, tener técnicas para prevenir este tipo de patología y tratar la obesidad. También el aproximamiento y el sistema que vamos a utilizar para este tratamiento. Siempre tener en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que es una enfermedad crónica individual, que necesita individualizar su tratamiento e investigar las causas de origen, porque la obesidad se encuentra estigmatizada en nuestra sociedad, porque generalmente nosotros vemos de lejos una persona que tiene sobrepeso, obesidad, dicen, es que come mucho. Ese es el problema de él. No cierra la boca, come mucho, entonces ese es un estigma sobre el paciente. Sí, entonces tenemos que desestigmatizar la enfermedad. Vamos a utilizar varias herramientas, entre ellas la antropometría, como nos habló la doctora, el laboratorio clínico, rayos X, que son muy útiles, tomografías, perfil lipídico, el monitoreo glucémico, que es importante, y las enzimas bioquímicas como enzimas hepáticas, puesto que estas son las complicaciones que vienen de la mano de la obesidad. Bien, el diagnóstico ya hemos hablado, ¿no? Entonces, solo un recuento facilito, cortito, tomar en cuenta el índice de masa corporal, el porcentaje de masa grasa también, el perímetro de cintura y el índice cintura-cadera, que serán marcadores pronósticos de mortalidad dentro del paciente. Saber que también el índice de masa corporal no es un buen predictor de la adiposidad visceral. Necesitamos realizar técnicas especiales. Justamente, por ejemplo, podemos tomar mano de rayos X, tomografía axial computarizada, que nos dará una visión un poco más en detalle de este tipo de almacenamiento de grasa. Reafirmar que predictores de mortalidad y morbilidad son dos, que son el índice de masa corporal y perímetro de cintura. ¿Sí? El índice de masa corporal no discrimina entre la masa grasa y la masa muscular, por lo tanto tenemos que hacer estudios más a fondo, utilizar varios otros métodos, bioimpedancia, rayos X, tomografía, que podrán ayudarnos con este diagnóstico. Una vez teniendo el diagnóstico de obesidad, también tenemos la propuesta de varias sociedades, especialmente en Canadá, tenemos las guías del 2020, donde van a dar un algoritmo de manejo bastante importante. Me pareció interesante, ¿por qué? Porque se va a enfocar en que, partiendo de que la obesidad es una enfermedad, ¿qué vamos a buscar? O enfocarnos en tres objetivos: la salud, la calidad de vida y el automanejo o autocuidado del paciente. Entonces, primero, para abordar un paciente que tenga esta patología, ellos proponen pedir el permiso para poder conversar sobre su enfermedad por el estigma que existe, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente accede y sabe que tiene una enfermedad, segundo, permitirnos acceder a su historia, ¿sí? Como nos decía la doctora, nos contaba de su paciente que acarreaba una historia anterior acerca de su aumento de peso, ¿sí? Eran sus hábitos que no eran saludables, que también la saciedad, cuando estaba saciada, también seguía comiendo. Entonces, por ejemplo, este tipo de historia es importante. También
Hay pacientes que tienen la asociación, cuando tienen una emoción negativa, a comer o la preferencia de ciertos alimentos, que les dan más patabilidad, es decir, que tienen más, tienen mayor cantidad energética, son más agradables para el gusto, encontrando recompensa. Entonces, estos sistemas se deben evaluar. Segundo, el manejo del paciente. Ya con la historia clínica integrada, nosotros vamos a ver con medidas antropométricas, vamos a hablar con el paciente sobre estrategias para su manejo. Entonces, y con el diagnóstico y caracterización de la obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, y concientizar al paciente de lo que está haciendo para poder modificar las conductas de comportamiento. Posteriormente, también hablarle al paciente de que existe terapia farmacológica y en el último de los casos también que existe un tratamiento quirúrgico. Estos 3 puntos se abordan en este manejo. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es que el paciente tenga conocimiento sobre los escalones de tratamiento que existen para que, por ejemplo, no exista la desinformación que existe por fuera, que dicen el tratamiento óptimo para la obesidad es la cirugía bariátrica. Es lo que lo ponen como primer punto ciertas otras personas sin conocimiento de esta enfermedad. Entonces, se pone sobre la mesa los 3 puntos como conocimiento, ¿sí? Y posteriormente se establecen metas sobre el peso, la mejoría que va a producir en su organismo y los objetivos que sean cumplidos en tiempos específicos sin tener metas demasiado estrictas, porque el paciente va a generar estrés y también sensación de culpa por no cumplir este tipo de metas, ¿sí? Entonces, también la categorización dentro de la obesidad, como hablamos, Edmonton es uno de los algoritmos que nos ayuda a estadificar la obesidad independientemente del índice de masa corporal, sino evaluando lo que son comorbilidades, complicaciones, dificultades del paciente al movilizarse. Entonces, esta es una escala que tiene un manejo bastante importante y tiene una visión más allá del índice de masa corporal, porque podemos tener pacientes con índice de masa corporal de 32, de 40, sin tener alguna discapacidad, factores de riesgo, que puede ser categorizado para el manejo específico de la enfermedad. Puede ser dieta, ejercicio, factores el manejo no farmacológico y hacer hábitos, crear hábitos de educación en su entorno, también mejorar el entorno del paciente, nos va a permitir este tipo de categorización y caracterización del paciente. El manejo. La propuesta del manejo va a ser primeramente un enfoque nutricional y el enfoque nutricional va a tratar varios puntos en los cuales tenemos algunas modalidades del manejo. Por ejemplo, dietas enfocadas en los macronutrientes. ¿Qué quiere decir? El ajuste de los mismos. Macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿verdad? Entonces, hay varios estudios que confirman que el manejo especial de este tipo de macronutrientes, especialmente hidratos de carbono y lípidos, con disminuciones que son uno de los productos que tienen mayor densidad energética, han tenido buenos resultados en algunos pacientes, con un seguimiento a largo plazo. Dietas energéticamente bajas, con cálculos de 1.200 a 1.500 kilocalorías por día. Esto es importante y también existe dentro de estas dietas energéticamente bajas la elección de los alimentos, porque hay alimentos que son altamente nutricionales con bajas densidades energéticas que se podría elegir, que vamos a ver más adelante esta especificación, ¿sí? Dietas estrictamente bajas, hablando de la disminución de 800 kilocalorías, de 300 a 500 kilocalorías en el día o dietas específicas de 800 kilocalorías por día. Es importante anotar que estas dietas tienen que ser correctamente direccionadas por el profesional en nutrición, ¿sí? El paciente no puede solito decir, yo voy a hacer una dieta de 800 kilocalorías. Entonces, puede traer consecuencias para la salud que no son favorables. El ayuno intermitente, que se habla muchísimo ahora, ¿sí? Se ha demostrado que la Sociedad Americana del Corazón propone que el ayuno intermitente es 5-2. ¿Qué quiere decir? 5 días de alimentación normal, es decir, las 3 comidas con
con comidas intermedias y 2 días de ayuno, ¿sí? Importante anotar que el ayuno intermitente igual tiene que tener un seguimiento estricto con un profesional, y segundo, estas no son dietas de mantenimiento a largo plazo. Entonces, lo que se propone es en un inicio, por ejemplo, de 2 a 4 semanas, depende del paciente, una modalidad de dieta. Después se cambia a una dieta que es isocalórica y equilibrada. Tenemos que tomar en cuenta que una dieta o un menú tiene que estar equilibrado, adecuado y tiene que ser completo. Entonces, tiene que cumplir estas normas. Dentro del algoritmo de manejo de la Sociedad Americana del Corazón, en el 2013 ha propuesto este algoritmo en el cual vamos a tener que evaluar al paciente cuando llega a nuestra consulta, tomar medidas antropométricas, estadificar el paciente en qué grado de obesidad tiene o si no la tiene, y tomar medidas. Principalmente las medidas con el paciente van a ser educación, caracterización si es que tiene complicaciones cardiovasculares, alguna complicación adicional, enfermedades crónicas, y hablar con el paciente acerca del inicio del tratamiento y la importancia de la pérdida de peso. Siempre es importante hablar o establecer un objetivo con la disminución del 5% del peso del paciente, que va a disminuir su riesgo cardiovascular y la aparición de complicaciones crónicas en el caso de que el paciente no las presente. En el caso de que el paciente presente complicaciones crónicas, vamos a ver que también hay una disminución del empeoramiento de su patología, del avance de la patología con daño de algún otro tipo de órgano diana. Entonces, este abordaje va a ser específicamente, nos habla de que tiene que haber cambio de hábitos, cambio de conducta del paciente, manejo en cuanto a la parte de dieta, de ejercicio y hábitos del sueño. Es sumamente importante porque estos 3 elementos van a determinar un impacto sobre el peso del paciente con disminución del mismo, creando hábitos saludables. Bien, cuando hablamos de dieta, nosotros hablamos de varios factores que están involucrados en la misma. Entonces, estos factores y los tiempos de la comida también tienen otro tipo de factores que pueden ser, ayudan o perturban estos tiempos de comida. Por ejemplo, el tiempo preprandial, en la elección de la dieta, en el medio que se desarrolla el paciente, los gustos y las aversiones que tiene el paciente por cierto tipo de comida. Entonces, todo eso tiene que ser valorado en el tiempo preprandial, que es la planificación de la comida. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a comer y qué es lo que me va a proporcionar mayor aprovechamiento de nutrientes, menor densidad energética, y va a ser un alimento también que tiene que tener características importantes, que tiene que ser agradable, porque las dietas no tienen por qué ser feas, tienen que tener un buen sabor, tienen que ser adecuadas. Y seguimos a la segunda fase, en la cual es la fase de alimentación, en la cual también es la elección del tamaño de la porción que va a ingerir el paciente. Eso es importante, no porque es rico, no porque es saludable, tengo que sobrepasar el tamaño de la porción. Entonces, esto también va a verse impactado en el peso. Entonces, hay 2 tiempos en cuanto al inicio de la comida y a la terminación de la comida o al final de la alimentación, y este va a ser un periodo de saciedad. Este periodo de saciedad va a estar dado por el tipo de recompensa que el paciente tenga, si el paciente se sintió bien al ingerir cierto alimento, lo sintió de un sabor agradable. Entonces, estos factores juegan papeles importantes dentro de este tiempo de la comida. Y tercero, es el factor del intervalo de entre comidas, que juega un papel fundamental la saciedad, involucrados varios procesos bioquímicos, y también juega un papel importante el hambre, que es el hambre hedónica. ¿Qué quiere decir? Los estímulos. Por ejemplo, si yo me voy a una panadería ahorita, veo unas donas que están allí, entonces, así yo no tenga hambre, me va a dar la sensación y el antojo de querer comer, sin tener el proceso anterior. No tengo hambre, no tengo el estímulo para la ingesta de alimentos, pero funciona nuestro sistema o nuestro organismo funciona de esa manera, porque está asociado a la recompensa agradable que me da el alimento. Y generalmente este tipo de hambre hedónica es asociada con alimentos de alta cantidad energética, lípidos y dulces. Entonces, que van a ser asociados con el aumento de peso.
Todo esto va a ser reflejado en la modificación de los estilos de vida, ¿sí? Y saber diferenciar estos 3 tiempos de comida para tener una alimentación adecuada. Esto tiene importancia la adherencia, la ingesta calórica y va a verse reflejado en la pérdida de peso. El abordaje de estos 3 puntos durante la comida. Entonces, les he puesto este gráfico porque es un recorrido acerca de los diferentes planeamientos o nutricionales que se han dado, y vemos que la planeación nutricional y la búsqueda de estados saludables viene desde tiempos memorables. Aquí nos da desde 1909 que se tuvo el primer reporte de un planeamiento alimentario que va siguiendo por diferentes patrones nutricionales, por ejemplo, la dieta cetogénica en 1921, seguido después por la restricción calórica, que es uno de los patrones para el planeamiento del menú que tienen mayor éxito, ¿sí? La dieta mediterránea, dieta alta en fibra, y seguimos así hasta nuestros días con la elaboración incluso de pirámides nutricionales, donde nos presentan que la dieta más saludable debe estar basada en frutas, en vegetales, en alimentos de origen marino, especialmente los cárnicos y alimentos de origen bovino, ovino. Estos van a estar un poquito marginados para estas pirámides nutricionales porque el alto contenido de grasa, y es grasa saturada que tiene. Entonces, no es que se desaconseja su consumo, sin embargo, tiene que haber un consumo moderado, ¿sí? De aquí hasta nuestros tiempos que nos han venido mostrando y necesitamos los menús cardio saludables que cuiden nuestro corazón, porque lo que nos mata son enfermedades cardiovasculares, aumenta nuestro riesgo y el desarrollo de enfermedades crónicas. La pirámide nutricional, como les hablaba, que en la base están las frutas, vegetales y productos lácteos y productos del mar. Ahí van a derivarse varios patrones nutricionales en los cuales está la dieta cetogénica, restricción calórica, la dieta mediterránea, el ayuno intermitente y dietas vegetarianas, las cuales tenemos que tomar en cuenta que deben ser equilibradas en cuanto a proteínas, hidratos de carbono y lípidos que tienen que tener una poca cantidad de lípidos saturados, ¿sí? Los mecanismos en los que actúa todo tener una correcta alimentación es en las vías de respuesta neuronal, también en la función inmune y también en el ritmo circadiano. Va a impactar este tipo de comportamientos y le ponen arriba en esta pirámide que me llamó mucho la atención y es uno de los abordajes más modernos, en la cual tomar en cuenta la microbiota intestinal, que va a jugar un papel importante, ya que con dietas que no se encuentran equilibradas vamos a tener alteración de la microbiota intestinal, por lo tanto va a predisponer a mayor presentación de inflamación, la liberación de sustancias proinflamatorias a nivel plasmático y predisposición a enfermedades como aterosclerosis, hipertensión y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta cada uno de estos tópicos para nosotros tener una alimentación funcional y tiene que ser una alimentación equilibrada. Como les decía, les hablaba de la microbiota intestinal, que es lo que hace dietas correctas y patrones saludables en cuanto a qué. Cantidades adecuadas de sueño, dietas equilibradas, cantidades en cuanto a los cálculos de kilocalorías por día que se encuentren adecuados para cada uno de nosotros, porque nosotros todos no tenemos el mismo requerimiento energético. Hay que tomar en cuenta varias condiciones, entre las cuales tenemos actividad física, condiciones basales, condiciones especiales como embarazo, lactancia. También si es que hay pacientes que se encuentran hospitalizados, también hay que hacer un ajuste dentro de este balance energético, ¿verdad? Dentro de la microbiota intestinal, teniendo condiciones favorables, vamos a encontrar que hay un ecobalance en cuanto a la integridad de la microbiota intestinal y la diversidad de bacterias que se encuentran en la misma. Cuando tenemos algún tipo de alteración o dietas que no están equilibradas, altas en grasas saturadas, altas en hidratos de carbono de fácil digestión,
vamos a ver que la barrera intestinal va a romperse y va a permitir el paso de mediadores inflamatorios y que estos van a llegar hacia la circulación, promoviendo todo tipo de enfermedades, incluso deterioro cognitivo. Entonces, por lo tanto, la dieta tiene que ser adecuada para evitar este tipo de disbiosis intestinal, con el aumento de bacterias proinflamatorias, disminución de colonias de bacteroides y disminución de la diversidad de estas bacterias, que son bacterias saprófitas y que tienen impacto beneficioso sobre nuestra salud y sobre el sistema inmune. Recomendaciones vamos a ver acerca en el 2023 de la guía de manejo de la Sociedad del Corazón en el 2023. ¿Qué quiere decir? Cosas las más importantes a resaltar. La disminución del 3 al 5% del peso en el paciente proporciona beneficios en la pérdida de peso y tiene también impactos sobre las reducciones de triglicéridos, de la glucosa en ayunas, pacientes con enfermedades metabólicas, la hemoglobina glucosilada, y disminuye el riesgo de padecer de diabetes tipo 2. Mejora el perfil lipídico, que es una de las condiciones importantes, y es un factor favorable dentro de la protección cardiovascular. También está a favor en cuanto a grados de recomendación alto. La recomendación en dietas de 1.500 a 1.800 kilocalorías para los hombres y para las mujeres de 1.200 a 1.500 kilocalorías por día. También la restricción calórica tiene que ser importante. Tiene que haber un planeamiento y una elección adecuada de los alimentos. Entonces, nos recomienda restricciones energéticas, reducción de peso, que van a ser favorables dentro del curso del curso de patrones saludables de salud del paciente. Vamos a tener varios estudios, por ejemplo el PREDIMED, en el cual presentó disminución de la mortalidad y la morbilidad de los pacientes seguidos en un periodo de aproximadamente 5 años, en los cuales se agregó a la dieta el consumo de frutos secos y aceite extra virgen de oliva. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a tener resultados favorables y disminución de este tipo de problemática en estos pacientes. Por lo tanto, hay que hacer un equilibrio correcto de la dieta. También hay otra fase de estudio que se llama PREDIMED Plus, en el cual agregó este tipo de dieta más actividad física, encontrando un impacto positivo sobre la disminución de peso y disminución de morbilidad y comorbilidades de los pacientes y mejor desarrollo de sus actividades. Hay también disminución de las discapacidades de estos pacientes, porque hay pacientes que únicamente teniendo obesidad, teniendo sobrepeso, presentan ya disneas de alteración para el movimiento o para realizar sus actividades diarias. También tenemos un punto importante acerca de la crononutrición, y es una revisión sistemática en la cual hizo un resumen y realizó un análisis en cuanto a varios tipos de dietas, seguimientos en grupos poblacionales. Son muestras pequeñas, pero lo más importante que yo quiero mostrar aquí es, por ejemplo, en relación al ayuno intermitente, en el cual tenemos un seguimiento, por ejemplo, en una población saludable, en el primer cuadro, de una población saludable, ¿sí? En el cual va a disminuir una ventana de 3 horas en cuanto a ayunos iniciales, ¿sí? El seguimiento es 10 semanas con una ingesta energética diaria disminuida y va a producir, en cuanto a los efectos metabólicos durante este tiempo, produjo la disminución de la grasa corporal en un 1.9%. Disminución de los niveles de glucosa en ayunas también tuvo resultados positivos. También el segundo grupo, que utilizaron un método que es el ayuno intermitente 6-18, es decir, durante aproximadamente 5 semanas, durante este tiempo van a tener 6 días de ayuno y los 18 de alimentación normal. Aquí la población también es una población saludable, no hay diferencia a nivel de la ingesta calórica, son dietas isocalóricas. En 24 horas hubo una disminución de la glucosa, hubo excursiones de hiperglucemia durante este tiempo. Sí, esto es algo bien importante a tomar en cuenta. Otra cosa más, disminución de la resistencia a la insulina, aumento de LDL y de HDL. Estos 2 puntos son sumamente importantes, que quiero que nos queden para recordar junto a la relación que vamos a hacer posteriormente.
en esta. Aquí son 2 tipos de dietas ajustadas para pacientes con obesidad abdominal que utilizaron el método del ayuno intermitente, donde se hizo igual 8-16 durante todos los días y el seguimiento es 12 semanas. El impacto sobre este es disminución del peso hasta 2.5 kilogramos. También hay disminución de la hemoglobina glucosilada. El segundo grupo es un paciente que tiene síndrome metabólico, son adultos, en los cuales el ayuno también fue 10-14. Aquí se observó disminución del peso corporal. 10-14, ¿qué quiere decir? Es 10-24, perdón, son 10 horas de alimentación durante las 12 horas del día, ¿sí? Y entonces durante 24 horas, ¿qué quiere decir? Todos los días, patrones de alimentación normal, equilibrados durante los tiempos de comida que nosotros hacemos normalmente, nada diferente. Lo que sí hubo modificación en cuanto a actividad física, disminución de la restricción calórica. ¿Qué obtuvimos en este? Disminución del índice de masa corporal, disminución del peso, circunferencia abdominal, también hubo disminución el perfil lipídico en cuanto a LDL. La relación ahora que quería hacerles con la dieta anterior, que la dieta equilibrada muestra mejores resultados frente a una dieta desequilibrada, especialmente hablando de ayunos intermitentes prolongados. Entonces, el mensaje a llevar, ¿cuál es? Una dieta equilibrada, adecuada, con tamaños o porciones adecuadas y cálculos de calorías para el paciente, va a llevar a mejores resultados sobre su impacto y salud cardiovascular, disminución de peso, disminución de la circunferencia abdominal. Entonces, tenemos que los patrones equilibrados tienen mejores resultados a corto y a largo plazo. Los ayunos intermitentes son resultados favorables a corto plazo. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por la parte comercial, que vende mucho las dietas intermitentes. En el internet hay muchísimos anuncios. Yo te calculo, te bajo de peso 10 kilos en 6 semanas. ¿Pero a qué precio? ¿Sí? Entonces, creo que esto resume bastante bien el marketing sobre las dietas, sobre el peso. ¿Sí? Entonces, las estrategias para el manejo nutricional. Hay varias estrategias. Una de las más importantes es la planeación de la comida y ver los tamaños, las porciones de lo que voy a comer, la calidad de nutrientes que voy a ingerir. Primero, de manera más fácil, porque hay pacientes de diferentes edades de las cuales nosotros manejamos, diferentes niveles culturales. Tenemos que ajustarnos a todo tipo de pacientes, en los cuales tenemos, por ejemplo, podemos trabajar de manera más sencilla con un paciente en el método del plato inteligente, que consta de qué. Indicar al paciente que la mitad de su plato debe tener vegetales en forma de ensaladas, de manera preferente que sean crudos, ¿sí? Porque tienen menor índice glucémico. Ya vamos a hablar sobre este tema del índice glucémico, que es algo un poquito más, un poco más complicado, sí se podría decir, para el entendimiento. Sin embargo, ya les voy a explicar ahora. En la cuarta parte del plato tiene que constar una proteína animal de manera preferible, porque tiene proteína de alto valor biológico, está más biodisponible. Entonces, ese es el principio de que nosotros tenemos que ingerir proteína de alto valor biológico. Segundo, cereales de origen integral. Eso es importante. Y tercero, el vaso de agua, una correcta hidratación. Esa es una de las estrategias primordiales para nuestro paciente. Puede ser en la primera consulta, donde recién vamos a enviar a hacer bioquímica, vamos a hacer algunas categorizaciones especiales, pero saber que el paciente cuando entra a nuestra consulta es ese día que él empieza su manejo sobre su obesidad. No es que me trae los exámenes y veremos qué hacer. No, ese día el paciente entra en tratamiento para el manejo adecuado. Sí, el índice glucémico. Vamos a tener categorización del índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Es cuando ingiere un alimento, la capacidad del mismo de elevar la glucosa en sangre. Se prefieren alimentos de índice glucémico bajo. Se categoriza hasta el 100 y se ha tomado en cuenta este porcentaje o esta medida frente a la ingesta del pan, que el pan tiene un alto índice glucémico, que es de 100. Entonces, de ahí parten la elaboración de diferentes cartas de alimentos en los cuales van a disminuir o van a tener un impacto sobre la glucosa en sangre menor en más corto tiempo. Entonces, la elección adecuada que yo tengo que hacer son alimentos que suban la glucosa en sangre de manera progresiva. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, alimentos integrales con cáscara, los vegetales también tienen esta característica,
¿sí? Índices glucémicos menor a 55. Dentro de las frutas, la fruta tiene un índice glucémico medio alto. Hay algunas que tienen índice glucémico alto, especialmente la sandía. Entonces, estos son categorías especiales, ¿sí? Índice glucémico medio, igual. Se trata en cuanto a la absorción de estos alimentos. Índice glucémico alto son todos los productos chatarra, elevados en grasa, jugos. La sopa tiene alto índice glucémico y tiene alta cantidad de hidratos de carbono. Entonces se desaconseja la ingesta de este tipo de productos en los pacientes altamente elaborados, pacientes que tienen... Hay una regla que yo les voy a hablar más adelante, pero sí quiero adelantarles algo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado de compras, ¿qué es la regla por la que yo me debo regir? ¿Cómo voy a hacer mi compra? Voy a leer la etiqueta, que hoy van a salir de aquí, sabiendo cómo leer la etiqueta para hacer las compras adecuadas, compras inteligentes, ¿sí? Leo la etiqueta y si tiene un producto que yo no sé pronunciar, bromato, benzoato, todas estas cosas yo no sé pronunciar y no sé lo que es aditivo, no lo compro. No lo compro porque son cantidades altas de aditivos, de sal, de grasa, sí, son productos conservantes que a la final tienen efectos incluso cancerígenos en el organismo, efectos sobre la microbiota intestinal. Entonces, aquí viene la disbiosis en este tipo de productos, ¿sí? Son productos modificados, incluso, por ejemplo, los embutidos, que el porcentaje de embutido es del 100% el producto y de carne a veces tiene el 5%, el 2%. ¿Sí? La carga glucémica es otro de los términos que vamos a manejar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta cantidad de carbohidratos tiene mi porción de la que yo voy a comer? Entonces, hago una regla de 3 facilita. Tengo que conocer el índice glucémico de lo que estoy comiendo. Hay tablas bromatológicas de las cuales me da el índice glucémico de los alimentos adecuado por porción. Las porciones generalmente son de 100 gramos. Entonces, cada porción tiene un índice glucémico. La cantidad de hidratos de carbono que contiene la porción que voy a comer dividida para 100. Entonces, esto me da la carga glucémica y me dice cuántos carbohidratos estoy yo ingiriendo por esa porción de comida. En nuestro país tenemos el semáforo nutricional, en el cual nos da 3 valores, alto, medio, bajo, ¿verdad? Entonces, esto se da en productos procesados. Entonces, lo que se trata de al paciente guiar es que la ingesta de los productos debe ser más de etiqueta verde, es decir, 100% de etiqueta verde que tienen procesos mínimos, que son procesos de higienización, pasteurización, que le hacen aptos para el consumo humano. Sin embargo, este semáforo pasa por alto algunas cosas más, especialmente el contenido de cada uno de los alimentos que estamos comprando. Por ejemplo, esta es se podría decir la parte medular cuando yo voy a hacer compras. La información nutricional que tiene obligatoriamente tener cada producto que ha sido sometido a un proceso, ¿sí? Primero, el tamaño de la porción. Tenemos que saber que cada paquete que nosotros compramos no es una porción. Tenemos que leer, por ejemplo, en esta etiqueta me dice porciones por empaque, son 2. Una porción tiene 25 gramos y tiene 10 unidades, ¿sí? Entonces, el valor nutricional que me detalla en la parte de abajo está hablando de cada porción, no de todo el empaque completo. Por lo tanto, la energía que voy a ingerir por cada porción es 93 kilocalorías. En resumen, si me como todo el paquete del producto, voy a tener aproximadamente 200 kilocalorías que voy a ingerir, si me como el paquete completo. La energía en grasa, 16 kilocalorías. La individualización o diferenciación también de los carbohidratos que tiene el producto, esto debe ser ajustado a la cantidad de hidratos de carbono que tengo o que me tocan para el día. La cantidad de fibra dietética es importante, que debe tener un producto por lo menos del 5% de 5 gramos por porción. Se considera un producto que es adecuado para el consumo y que tiene propiedades nutricionales aptas. Identificar la cantidad de azúcar que tiene el producto. Vamos a ver algunas más adelante, algunas otras diferenciaciones que algunos productos que nos quieren hacer pasar como naturales que tienen. ¿Sí? Elegir y estandarizar,
ajustar los gramos de carbohidrato por cada producto, la cantidad de grasas y lípidos, hay que ver la grasa total y qué tipo de grasa, si es grasa saturada, que no debe superar 3 gramos por porción. El colesterol también es recomendable que no sea mayor a 20 miligramos por cada porción. La cantidad de sodio no debe superar los 140 miligramos. Aquí yo les invito a revisar cuando ustedes hagan la compra, un enlatado va a tener muchísimas más cantidades de sodio en su contenido. Entonces, tratar de eliminar estos productos dentro de nuestra compra. Las proteínas, la cantidad de proteína total, que también debe ser ajustado al plan nutricional que nosotros tenemos. Las declaraciones nutricionales, este es un tema bien bonito y suena como que un romance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo compro un producto y me dice bajo contenido de azúcar. Entonces yo digo, bueno, tiene poco. Son 5 gramos por cada 100 gramos de porción del producto. ¿Sí? Otra cosa más, sin azúcares. Fabuloso, no tiene azúcares, voy a comer. Resulta que tiene una cantidad que no es mayor al 0,5 gramos, pero sí tiene. Sin azúcares añadidos. Esta es la mentira más grande o una de las palabras bonitas disfrazadas porque dicen los pacientes, no, es que yo no estoy comiendo nada con azúcar. Ven a la etiqueta sin azúcar añadido. ¿Qué quiere decir? No le puse más azúcar de la que tiene. Eso quiere decir, por ejemplo, productos como mermeladas, productos de fruta, ya tienen naturalmente el azúcar. No le pongo nada más, pero sí tiene azúcar. ¿Sí? Bajo contenido de grasa, no más de 3 gramos por 100 gramos en los sólidos y en los líquidos 1.8 gramos por cada 100 ml. Que no tiene grasa, quiere decir que tiene 0,5 gramos por cada 100 gramos en los sólidos. En los líquidos tiene 1.5 gramos, no supera esta cantidad. Entonces las declaraciones dentro de la etiqueta vienen puestas así. O sea, sin grasa, viene bajo contenido de grasa. Entonces esta es la diferenciación y lo que yo quiero llevarles a reflexionar. En cuanto a que el semáforo nutricional nuestro, o sea, no digo que está mal, es una ayuda para nosotros y para las personas que necesitan un poquito más de guía, sí ayuda, pero se pasa por alto algunas cosas. Bajo contenido de grasa saturada, quiere decir que tiene cantidad de ácidos grasos trans que no superan 1.5 gramos para los sólidos y 0.75 gramos hablando de los líquidos. Sí, es decir, que dentro de nuestro porcentaje de aporte de grasa saturada no debe superar el 10% en el cálculo general de nuestra ingesta calórica. Tenemos que tomar en cuenta eso. En estos productos que no tienen grasa saturada, ya tenemos de 1.5 a 0.75. Va sumando. ¿Sí? Sin grasas saturadas. La suma de las grasas saturadas de los ácidos trans no es mayor a 0.1 para que tenga esta declaración en la etiqueta. Sí, los colores que son los colores, el color, ¿cómo es esto? Púrpura y el color morado son las declaraciones, lo que va a poner la etiqueta. Sí, las letras pequeñas, lo que yo les digo es la realidad, lo que tiene el producto. Bajo valor energético, que no tiene más de 40 kilocalorías por cada 100 gramos de la porción en sólidos y 70 en los líquidos. Los edulcorantes de mesa también habla de un límite de 4 kilocalorías por porción y 6 gramos de sacarosa. Sí, valor energético reducido, una reducción mínima hasta el 30% de la comparación con el producto estándar. Así que los productos light ya vemos qué es lo que tienen, ¿sí? El bajo contenido de sodio y de sal de 0.12 gramos en porciones de 100 gramos a 100 ml en varios productos procesados. Sin sodio o sin sal tiene 0.005 gramos de sal dentro de los 100 miligramos del producto, sin sodio o sin sal añadidos. Estos son que al producto no tiene más de 0.12 gramos sobre los 100 gramos de cada porción. ¿Sí? Tomemos en cuenta que las porciones dentro de cada envase no es cada envase una porción, eso sí tenemos que llevar, o sea, son mensajes para llevar a la casa porque a veces uno dice, no, yo me comí un paquete de galletas y decía que tiene 50 kilocalorías. ¿Y cuántas porciones tiene el paquete? A veces tiene 5. ¿Cuántas me comí? ¿Cuántas kilocalorías me comí? Y yo me comí un almuerzo en un paquete de galletas, por ejemplo, en una pieza de pan. El pan integral no es tan integral como
quisiéramos, tiene bajo contenido de fibra, alto contenido, incluso contiene azúcar. Dentro de la panificación le ponen azúcar al pan integral, entonces por eso también es uno de los productos que no está recomendado en los pacientes que tienen alteraciones de la glucosa, síndrome metabólico, porque va a tener impacto sobre el peso, va a subir de peso y producir todas las otras complicaciones que hemos visto ya en detalle. Ahora bien, hablando del ejercicio, tenemos que tener ejercicio, tiene que ser individualizado para nuestro paciente con una frecuencia, intensidad, duración y en un tiempo adecuado, la progresividad del mismo y medir las capacidades individuales. Por ejemplo, una paciente que tiene un índice de masa corporal de 50 kilogramos metro cuadrado, no le vamos a mandar a alzar pesas de 50 kilos, entonces tiene que ser individual con las capacidades que van siendo progresivas del paciente. El paciente va teniendo mayor resistencia a través del tiempo con una planificación correcta. Las preferencias, que es lo que más me gusta hacer, como decía el doctor de la primera charla, divertirme mientras hago el ejercicio, porque si es una actividad aburrida, rápidamente va el paciente a declinar de la actividad. La respuesta que tenemos, la indicación es de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana y elevando la intensidad de 225 a 420 minutos por semana, va a tener respuesta sobre el ejercicio muscular y pérdida de peso. Entonces vemos que el ejercicio tiene que ser ejercicio intensificado, no como saben decir, van los pacientes a la consulta, camine 1 hora y se va. Vaya, haga dieta y se va. Entonces vemos que todas esas conductas no van a mejorar el peso de nuestro paciente y nuestra actitud tiene que cambiar. También como personal de salud, porque a veces por el hecho de que tenemos muchos pacientes, tenemos esta conducta, ¿sí? Cada 50 minutos por semana se debe perder aproximadamente 1 kilo, eso es fisiológico, ¿sí? Perder 1 kilo por semana significa que estoy haciendo un trabajo adecuado, un trabajo bueno con mi paciente y está progresando. Pérdidas mayores, entonces cuando tengo pérdida mayor, haciendo las cosas bien, reduciendo teniendo restricción calórica, significa que sí, ese paciente tenía aumento de peso por sus conductas, por comer a deshoras, alteraciones del ritmo circadiano, incluso alteraciones del sueño. Entonces, no creer en que en una semana te voy a bajar 5 kilos. Eso no funciona y eso tampoco es fisiológico y ahí viene el rebote, las dietas de rebote están fundamentadas en eso, pérdida excesiva de peso para una subida de igual manera del peso de manera rápida. El ejercicio tiene que orientarse en la intensidad, debe ser moderada, de 3 a 6 METs, subiendo la intensidad por semana según la capacidad del paciente, calculando la frecuencia cardíaca máxima del 64 al 76% del paciente, de la frecuencia cardíaca. El ejercicio moderado va a querer evaluar que el paciente no pueda pronunciar 3 palabras en hilera sin tomar una respiración mientras hace su ejercicio. Entonces, eso es una forma de valorar. Sí, este tipo de ejercicios de intensidad moderada es bailar, hacer ciclismo, caminar, hacer actividades vigorosas en la casa, actividades de jardín, que ya sabemos que esas actividades se dan y que tenemos que ir aumentando la intensidad a medida de que avanza nuestro tratamiento. Los objetivos, ejercitar grupos musculares mayores de 2 a 3 veces por semana, da beneficios metabólicos importantes. Iniciar el ejercicio moderado que va subiendo su intensidad del 5% cada 6 semanas. ¿Sí? Hasta llegar a pesos elevados con capacidades superiores del paciente. Esto es una adaptación fisiológica incluso para la utilización de oxígeno del paciente y la capacidad muscular del mismo. La pérdida de peso mayor al 10% va a proporcionar un gasto de 2.610 kilocalorías por semana. Entonces, esto es un valor de lunes a domingo. Más de 60 minutos de actividad moderada y más de 35 minutos de actividad vigorosa, vamos a obtener esta pérdida calórica, sí, que es bastante, es una cifra valorable. El ejercicio moderado de 80 minutos o vigoroso se debe realizar 30 minutos por día y no son ejercicios extenuantes, son ejercicios en series, repetitivos y ejercicios que van a tener mayor valor dentro de la pérdida de peso y del ejercicio muscular. Y también se debe subir de 200 a 300 minutos por semana en cuanto al ejercicio, ¿sí?
Hay efectos adversos y errores que caemos con los pacientes obesos y que determinan la falta de adherencia del paciente al ejercicio, la descontinuación del mismo. Por ejemplo, no calentar, no realizar ejercicios de enfriamiento y no tener un tiempo de recuperación. Esto produce lesiones, produce falta de adherencia al ejercicio, también produce dolor, también alteraciones a nivel de las articulaciones, rodillas, articulaciones del hombro. Generalmente hay pacientes que dicen ejercicio, van sin ninguna planificación al gimnasio y se lesionan de manera inicial en la primera semana. Entonces se acabó la motivación. Se necesita tener un plan adecuado para evitar este tipo de complicaciones. Y también las fatigas en corto tiempo del periodo de ejercicio producen aversión en el paciente. Dice, yo no quiero hacer ese ejercicio, a mí me cansa tanto, o yo no quiero ir al gimnasio porque me canso, me quedo sin aire, me quedo sin energía para realizar las siguientes actividades en el día. No se trata de quemar todas las calorías en el gimnasio o en mi planificación de ejercicio, porque también lo puedo hacer en casa con un direccionamiento adecuado. También en osteoartritis hay que tomar en cuenta que el paciente no es que porque tiene osteoartritis no va a hacer ejercicios de bajo impacto, ¿sí? Estoy subiendo. Ya, un punto más importante, un punto dentro de esta conjunción de recomendaciones que tenemos y abordaje es la crononutrición y la higiene del sueño. Entonces, como hablamos, hay varios factores, entre ellos la urbanización. Hay personas que se trasladan de vivir de regiones rurales a regiones urbanas, enfrentando varios tipos de nuevas experiencias, entre ellas el estrés, la falta de sueño, horarios irregulares de trabajo, la polución, también tener la edad del paciente, actividades físicas que son inadecuadas o el sedentarismo van a producir consecuencias sobre el ritmo circadiano y sobre la nutrición, lo que van a producir alteraciones del ritmo circadiano con la presentación de patologías. Por ejemplo, hay pacientes que no desayunan, pacientes que se saltan el almuerzo, pacientes que tienen ciclos de alimentación irregular. Entonces, esto hace que el ciclo circadiano sea alterado y haya disrupciones en el mismo, ¿sí? Tiempos de alimentación incorrectos, por ejemplo, no desayuno, pero en la merienda como todo lo que no comí en el día. Entonces, es una disrupción importante y motiva el aumento de peso. Entonces, tener todos estos, la regulación de todos estos puntos nos va a proporcionar estilos de vida más saludables, y hay que abordar cada uno de ellos con tiempos adecuados de comida. Tiene que ser los tiempos en tiempo, en porción, y también el tiempo para comer, porque hay pacientes que comen muy rápido, no mastican bien los alimentos, entonces también producen problemas digestivos y alteraciones en cuanto a niveles de glucosa elevados en sangre de manera más rápida. Nada más lo que ya vimos antes, la crononutrición se relaciona específicamente con el ajuste y la correcta sincronía de los diferentes relojes que tenemos en el organismo. Tenemos un reloj central, que se trata del hipotálamo. Este reloj central funciona tan maravillosamente que está trabajando en función de la luz. Es decir, en las 12 horas de la luz del día, entonces este reloj trabaja de una forma. En la noche trabaja de otra distinta, con estímulos periféricos. Es el que da paso para las distintas señales, la secreción hormonal, y una cosa maravillosa, que la luz determina y regula todos estos procesos, que entra a través de la retina, y la retina, a través de sus conos y bastones, nos da no solo la visión, sino todo el primer estímulo y el primer golpe para que todos estos procesos transcurran de manera sincrónica y adecuada, y se dé una estandarización o regularización del tiempo de vigilia versus el tiempo del sueño y tiempo de alimentación. Entonces, necesitamos una sincronía. Nuestro organismo está sincrónico, es perfecto. Estos sistemas corren adecuadamente. ¿Quiénes hacemos alteraciones sobre el mismo? Somos nosotros, con tiempos inadecuados de comida, mantenernos despiertos a horas inadecuadas, el permanecer sobre pantallas de computador, celular, tiempos más allá de los cuales ya debemos dormir. Por ejemplo, hay gente que se queda viendo la televisión 1 o 2 de la mañana, entonces ese ciclo circadiano y esa sincronía está totalmente fallida.
Entonces, la ilustración de los cambios a nivel de la obesidad, alteraciones físicas, del humor, también tiene impacto o tiene repercusión las dietas, la medicación que utilizamos, las intervenciones cardiovasculares si es un paciente que ya viene con algún problema adicional, problemas a nivel de hipertrofia ventricular, si es que tiene, por ejemplo, historia anterior de accidentes cerebrovasculares, de infarto de miocardio, va a ser determinantes importantes para el manejo del peso, para la conducta que tenemos que seguir y el abordaje individual del paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que un paciente tiene varias otras condiciones que se pueden encontrar agravando el problema de obesidad. No solamente se trata de pacientes que comen demasiado o dicen es que come mucho, por eso está gordo. Entonces, eso es lo que se dice generalmente, ¿verdad? Entonces, hay que ir más allá, como dicen, hay que ver más allá de lo evidente, porque sí, come mucho, pero ¿por qué come mucho? ¿Sí? Entonces, tengo que ver la causa, el origen y manejar ese origen. Mensajes para llevarnos. El abordaje tiene que ser personalizado. Cuando nosotros vamos a realizar las compras, ir con una lista, de tal manera que hagan la prueba. Yo les digo, a mí me pasó y yo lo hago así. Realicen una lista de compras, porque cuando usted va al supermercado y recomienda a su paciente eso, porque voy al supermercado y digo, ay, cierto, ay, voy a comprarme esto, pero no está en mi lista, no me toca. No, porque en mi lista tengo lo que me hace falta, porque para yo para comer los 7 días de la semana, tengo que pensar que voy a comer el lunes, el martes, el domingo. Entonces digo, necesito pollo, necesito papas, necesito para hacer la ensalada, tal cosa. Entonces, cuando uno va al supermercado, dice, no, sí voy a comprar esto, una barra energética, un no sé qué. Entonces, como no está en la lista, dice, no necesito. Entonces, ese es el primer condicionante y el primer hábito que tenemos que manejar. Segundo, leer las etiquetas de lo que estoy consumiendo, tratar de no consumir gran cantidad de productos procesados, ultraprocesados, que ya sabemos todo el impacto que da sobre la salud. La restricción calórica es importante, los piqueos a media mañana, alimentos con alta densidad energética y sin propiedades nutricionales, hay que controlar las porciones de cada comida que ingiero y hay que equilibrar los periodos de vigilia y de sueño, que el sueño debe ser por lo menos 8 horas en cada noche con un sueño reparador para que haya una correcta liberación de hormonas e incluso en los niños está comprobado que el sueño adecuado hace que tengan el crecimiento correcto por la liberación de la hormona del crecimiento y también hay alimentos también que debemos elegir para ir a dormir. Los que nos da sueño reparador, nos produce la liberación de manera adecuada y la producción de melatonina, especialmente hay aminoácidos como el triptófano. Antes de dormir es recomendado, por ejemplo, tomar un vaso de leche caliente. Ayuda al metabolismo proporciona triptófano y metaboliza la melatonina que nos da un sueño reparador y nos ayuda con todo este ciclo adecuado. Eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias, Adriana.